Bien, buenos días. Vamos hoy a iniciar el desarrollo del módulo 9 de este curso de la participación de los equipos técnicos interdisciplinarios en los procesos de derecho de familia. Y esencialmente este módulo, como ustedes habrán podido advertir del sílabo, se trata de resolver casos tipo, ¿no? Casos en los cuales ya se puede aplicar de manera práctica todos aquellos conocimientos que se adquirió a lo largo del módulo. Entonces vamos a dividir en cuatro. Esta primera parte que está a mi cargo va a ser esencialmente dirigida a lo que son procesos de tenencia, visitas, alimentos, patria potestad en infracción penal, y ya el tema de violencia contra la mujer lo va a hacer con la profesora Ana Lucía Torres. Entonces, esos primeros cuatro temas los hacemos hoy. Vamos a comenzar con el tema de lo que es el régimen de tenencia y visitas. Este tema de tenencia y visitas se da en un contexto en el cual lo más habitual en las relaciones paterno-filiales es pues la relación que tienen los padres en un complejo conjunto de atribuciones y obligaciones también que en realidad conforman de manera genérica la patria potestad y que impone la interrelación más directa entre padres e hijos, ¿no? La tenencia es el cuidado directo entonces que tienen los padres respecto de sus hijos, y las visitas es la posibilidad que se da de plasmar esa interrelación que debe haber entre padres e hijos cuando no están favorecidos con la tenencia. Entonces, esencialmente, este tipo de conflictos se producen en circunstancias en las cuales los padres que ya no viven con los hijos, ¿no es cierto?, tienen que delimitar lo que son los regímenes de tenencia y visitas con el propósito de, si bien no es lo óptimo, pues lo óptimo es que formen dentro de una familia nuclear, que es lo que normalmente todos aspiramos, ¿no? Sin embargo, ante este tipo de conflictos de separación, vienen esta problemática para poder ser discernida por parte de los operadores. Entonces, esta circunstancia además conlleva a que la normatividad, el Código del Niño y Adolescente, establezca primero una situación voluntaria de los padres, ¿no? Es por todos hoy bastante conocido, pero también una situación no ajena a los problemas, el hecho que la intervención del Estado dentro de la problemática familiar no necesariamente resulta siendo del todo óptima, ¿no? Y entonces se verifica más por situaciones de legitimidad en la cual cuando es válido que el Estado ingrese a regular ciertas relaciones familiares y cuando no. No nos olvidemos que la intimidad familiar también y la intimidad personal de los integrantes de la familia son bienes que también hay que cautelar. Antes, la idea era que el Estado no podía ingresar a este núcleo familiar, ¿no? Hoy eso se ha visto un poco relajado porque vemos situaciones en realidad complejas y extensas, como por ejemplo el tema de la violencia, ¿no? O sea, ante la violencia tampoco el Estado puede estar de manera, pues no sé, de perfil ante esta situación pues, que hoy todos conocemos. Este tipo de problemática, este tipo de razonamiento también es aplicado a estas situaciones de tenencia y de visitas, ¿no? ¿Cuáles entonces? Hay un primer paso que da la voluntariedad, que es lo que hablamos en la normativa del Código del Niño. Y es que los padres, de común acuerdo ante una separación, son ellos los que en primera instancia pueden acordar voluntariamente estos regímenes, ¿no? ¿Quién se queda a cargo de los hijos? Y con cuánta frecuencia es que el padre que no va a tener el cuidado directo de los hijos puede interrelacionarse con ellos, visitarlos, ¿no? Eso en el aspecto más largo. Ya cuando esto no es posible, y se han agotado pues, todas las instancias conciliatorias de mediación, que lo hemos visto también en el módulo 7, necesitamos recurrir ante un proceso de familia, ¿no? Y este proceso de familia sí ya está a cargo de un juez que lo va a discernir cuáles van a ser este tipo de decisiones que se toman en los regímenes de tenencia y visitas. Entonces aquí vemos que ya es un tercero el que va a discernir esto, ¿no? En el módulo 7 habíamos repasado lo que era la autocomposición y la heterocomposición. En la autocomposición es la primera parte de este tipo de problemas, ¿no? Los padres son los que pueden solucionar esta situación concreta en cuanto a la tenencia y las visitas. Cuando ello fracasa, vamos a ese segundo supuesto que es ya la heterocomposición a través de un tercero que es el juez. Pero en ambos es importante la participación de los equipos interdisciplinarios debido a que la especialización en un conocimiento determinado, área del conocimiento determinado, hace que puedan colaborar y coadyuvar a la solución de este problema, ¿no? Habíamos visto la composición de los equipos técnicos interdisciplinarios con psicólogos, forenses a veces, educadores en el caso de ustedes, y médicos también, ¿no es cierto?, asistentes sociales, es todo un conjunto de personas que pueden coadyuvar y orientar la solución del conflicto familiar. Esto entonces conlleva que casi siempre se ha optado por la participación de estos equipos interdisciplinarios en sede judicial, es decir,
como una situación pericial, ¿cierto?, al costado del juez, al lado del juez, que le permite o le dé insumos para resolver este tipo de conflictos. Pero no es ajeno, como hemos visto en el tema de la mediación, a que esto pueda producirse en situación en que los padres quieran conciliar, ¿no? ¿Y por qué? Debido a que si solamente lo dejamos un tema conciliatorio, como parece ser una lectura restrictiva, ¿no es cierto?, de nuestras reglas, no necesariamente todo esto va a llevar a una solución pacífica. Es más, de repente, sin participación de estos integrantes de los equipos interdisciplinarios, ¿no?, con la experiencia que tienen, con la experiencia que tienen, es un poco más complejo pensar que ante la especialidad del conflicto familiar, que también se ha revisado, las tensiones bajen y los padres de por sí puedan arreglar, ¿no? Siempre necesitan entonces de alguien que pueda coadyuvar esa solución. Y por ello que yo estimo es muy importante también que en sede de esta autocomposición, a través de la mediación, a través de la conciliación, intervenga el equipo interdisciplinario, ¿no? Porque, reitero una vez más, el tema de que pensar que los padres luego del conflicto familiar que conlleva una separación que por sí es traumática, ¿no es cierto? Por sí los sentimientos, los conflictos de repente se realzan más de lo que se debiera. Entonces pensar que nos vamos a sentar en una mesa sin mayor ayuda y que se va a solucionar es un poco complejo. Ahí viene el porqué de la participación. Ya en el ámbito judicial está mucho más reglada la participación del interdisciplinario, pero vamos a ver el caso desde los dos aspectos. Bien, entonces, hacia la solución de un caso concreto, tenemos ¿no? El caso es que dos personas, Jorge y María, son esposos y que tienen dos hijos, niña de 8 años, mayor, y el niño de 5. Entonces, vamos a plasmar aquí o marcar aquí un conflicto derivado de violencia contra María por parte de Jorge. Se ha suscitado un hecho de violencia, la esposa aquí decide pues dejar el hogar, donarlo, ¿no es cierto? Y ello conlleva que los niños se queden a cargo del padre. Pero miren aquí la situación, que se queda a cargo del padre de hecho, ¿no?, en lo fáctico. O sea, no hay ni acuerdo de ambos, ni mucho menos decisión de juez. Y ella se entiende por ese propio proceso de violencia, pues se va a vivir a casa de sus padres, los abuelos maternos, ¿no? Y por lo tanto deja al esposo, ¿no? Jorge, como a veces casi siempre sucede en este tipo de conflictos familiares, ¿no?, por situaciones pues, sociológicas, individuales, personales y otros fenómenos de vulnerabilidad de la mujer y todavía ¿no?, situaciones de machismo del hombre, pues a veces no una solución respecto a comportamientos que quizá uno haya podido provocar, sino sobre todo deseos, ¿no? O deseos o intereses que uno desea satisfacer, como hemos visto, esto es lo que genera en realidad los conflictos. No necesariamente racionales, es obvio, ¿no?, porque si hubiera razón, quizás sería mucho más sencillo llegar a una solución, ¿no? Aquí se trata de deseos personales, subjetivos, particulares, con algún interés. En este supuesto del caso, decíamos, Jorge pues no desea que la esposa retorne al hogar, y por ende seguramente o aconsejado no quiere el reconocimiento de tenencia de eso, ¿no? Y aquí también hay un insumo que normalmente se da en este tipo de problemas, y es la indisposición que hacen ambos progenitores delante de sus hijos, es decir, desacreditar la figura paterna por un lado o desacreditar la figura materna por el otro, ¿no? Este es un problema que se ve esencialmente en los procesos de familia, y que la doctrina la ha denominado, y también en el ámbito pericial, lo que es el famoso síndrome de alienación parental, ¿no? Lo cual es a veces pues intentar recabar, por ejemplo, en este caso la versión de los hijos, cuando está evidentemente afectada por este síndrome, es algo que no se aconseja, ¿no? Fíjate que el interés del niño opta, como decíamos en la sesión de clase anterior, a discernir lo mejor para él, pero no lo que él quiera hacer. No, es importante escuchar la opinión de los niños, sí, y quizá mientras el desarrollo evolutivo sea mayor, es mucho más óptimo esto, en claro, en tanto sea clara su manifestación de voluntad pues prístina, no sea su voluntad de manera transgredida, ¿no?, de manera viciada. Eso es lo que se quiere evitar. Entonces aquí vemos que estos insumos tienen el caso, ¿no? Nos vamos a poner nosotros entonces en unas situaciones de enmarcar qué es lo que ha pasado, primero como conflicto. ¿Qué es lo que origina el conflicto en este caso? Es evidente la separación de los padres. Respecto a la tenencia, respecto a la tenencia y visitas, lo que va a originar el conflicto es la separación de los padres. Porque si ambos estuvieran juntos, no habría necesidad de fijar régimen de tenencia y visitas. Eso lo detentan de puro hecho y derecho los padres, ¿no? Mientras un hogar esté bien, padre y madre los tienen bajo su cuidado, ¿no? Aunque no de una manera pues directa a las 24 horas del día, pues es evidente que ambos tienen una directa relación con los hijos, ¿no? Podrán trabajar, regresan, ¿ya? Esas relaciones familiares pues, son objeto de este
proceso de tenencia, ¿no? Sino ante la separación. Entonces, enmarcamos el suceso que el hecho de separación de los padres origina que tengamos que discernir. Pero ¿cuál es el origen de la separación? Eso también es importante de no perderlo de vista, debido a que nos va a orientar entonces a la razón del por qué existe una probabilidad que se haya originado este hecho que suscita la decisión que vamos o el problema que vamos a desarrollar. Miren ustedes que hay una clara diferencia entre lo que ha provocado en los hechos el problema, ¿no es cierto? Lo que vamos a discernir, la separación, del origen de esa separación, ¿no? De la causa, ¿no es cierto? Y esto es importante discernirlo porque muchas veces a través de esto vamos a poder darnos una idea ya más concreta de la dinámica familiar y cómo podemos nosotros ingresar a analizar entonces una probable solución, ¿no? Si, ejemplo, si solamente nos quedamos con que porque se separaron los padres necesitamos discernir la tenencia y las visitas, pues parece que todo lo anterior no importaría mucho, ¿no? Y entonces a partir de ahí podremos aplicar reglas que el propio código, la ley civil establece, ¿no? Por ejemplo, si es niña, ¿no? Casi siempre se va a requerir a la madre. Si es niño, ¿no? Por la edad a veces, ¿no? Más de 8 se va con un papá, menos de 8 se queda con la mamá. Pero no se olviden que estas son pautas que de alguna manera son directrices que el juez las debe tener en consideración, ¿no? Pero no implica una situación imperativa, ¿no? Sino que más bien vamos a una racionalidad, a una proporcionalidad al momento de intentar solucionar este problema, y con ello intentamos pues satisfacer ese interés superior del niño. Reitero, no su voluntad, sino su interés, que es lo mejor para ese niño, no su capricho. Ejemplos de eso lo hemos visto en el módulo 5. Entonces, vean ustedes que si nos quedamos solo con la separación, quizás sea muy sesgada la propuesta de solución que nosotros podamos plantear, ¿no? Porque iríamos solamente a pautas que están legalmente previstas, pero prescindiríamos de todo aquello que en realidad es importante hacia la solución de un conflicto familiar, y es las causas de ese hecho que luego ha derivado el problema que nosotros estamos suscitando. En este caso concreto es un hecho de violencia, ¿no? Ese hecho de violencia entonces conlleva también una dinámica familiar ya disfuncional, y ojo que ahí viene una apreciación, ¿no? Esto es lo que ha pasado, entonces tenemos que de pronto ingresar al análisis de esa problemática para discernir quién va entonces a garantizar mejor el desarrollo de los hijos. Y esas dos premisas es en realidad lo que responde la tenencia. En la tenencia, si es un cuidado directo, la solución quizá esté por aquel progenitor que garantice de manera más adecuada el desarrollo evolutivo del hijo, de manera más tranquila, de una manera más idónea, ¿cierto? Y por el otro lado, las visitas es, tú te vas a ver privado de un cuidado directo, no te podemos apartar del desarrollo de tus hijos. Digamos, la Convención de Derechos del Niño contiene pues el derecho del hijo, sobre todo de relacionarse con sus padres, ¿no? Lo idóneo no es que no se, no se vean más, ¿no? Que hay situaciones límite que eso, ¿no? Evidentemente puede suscitarse, ¿no? Pero la premisa inicial es que no, que si se le priva de la tenencia tenemos que ir entonces a una situación de régimen de visitas. Aquí entonces conlleva esto a que en el régimen de visitas también se opte por aquel progenitor que garantice mejor esa interrelación con el otro progenitor que se haga privado del cuidado de hecho, ¿no? Miren, entonces que hay un insumo más para decir por quién nos vamos a inclinar. Pero observen también que esto se da siempre en interés del hijo, no desde la perspectiva del padre, como erradamente, sí, hace hasta no muchos años atrás se venía dando. Porque es mamá, los cuida mejor. O porque si la mamá hizo algo tan grave, entonces inmediatamente vino el papá. No, esto en realidad tiene que ser muy detalladamente escudriñado, muy analizado de manera precisa y soslayando un poco de reglas bastante genéricas, ¿no? Analizando un caso concreto por cada uno de los casos. En este supuesto entonces tenemos nosotros que ha habido un hecho de violencia, ahí en principio tenemos otra situación también que determinar, ¿no? Si este hecho está acreditado o no, ¿no? Pero esto es algo importante. ¿Qué pasa si, digamos, María lo que hace es inventar un hecho de violencia para sustraerse del hogar, ¿no? Entonces, ahí va una situación que hay que verificar. Hay dos posibilidades ahí. Que el hecho esté directamente acreditado, lo cual es un poco complejo, porque tiene todo un procedimiento de violencia que lo van a ver ustedes en la segunda parte de este módulo, y que efectivamente la decisión judicial demora. Y otra,
indicios de probabilidad, ante lo cual el juez puede, o la persona que vaya a mediar este caso, puede valorar y decir, bueno, parece que el hecho de violencia sí es muy probable que se haya suscitado, y entonces a partir de ahí comienza a discernir con quién. Otra situación es la situación de hecho que ha provocado en el caso concreto la decisión de la madre de abandonar el hogar. Ese abandono de hogar, eso presumo que uno puede también verificar en la dinámica familiar. El tema es por qué se produjo ese abandono. Si ese abandono se ha producido de una manera unilateral, pero con justificación, no tiene por qué conllevar una sanción a la madre, ¿no? Miren eso. Y eso es importante porque lo unilateral o lo convencional es si lo hago yo de mutuo propio o convenido con el otro. Pero nada tiene que ver eso con la justificación, digamos. Jorge ¿no? En este caso no, pero digamos que en otros supuestos hubiera cometido pues casi un delito de feminicidio con María, le intentó matar. Bueno, es evidente que Jorge no va a querer que se vaya. Entonces ahí viene la decisión unilateral. ¿En esa unilateralidad conlleva inmediatamente una sanción? No. Lo que hay que verificar es si está justificado o no, para poder tener ese insumo adicional y determinar que si la decisión de María entonces encuentra justificación porque ha pretendido cuidar su vida, su integridad física, evidentemente ahí hay una situación que más bien puede ir en contra de que el padre ejerce esa situación de hecho. Lo otro, la salida unilateral justificada, pero dejar a los niños a cargo del padre. Y eso a veces también desde el punto de vista de los asistentes sociales educadores conlleva como una posibilidad de decir, bueno, es una dejación de los hijos. Y si es una dejación de los hijos por una conducta omisiva, ¿no es cierto? Entonces parece que no los quiere tener bajo su cuidado. Aquí hay que tener muchas tecnicismo y mucha precisión, porque no necesariamente eso puede ser el resultado de la decisión de María, ¿no? Sino que de pronto una situación de violencia extrema que ha provocado que ella vea por su integridad física y entonces salga, quizás sin pensar en ese momento de los hijos, ¿no? Pero eso no quiere decir que hay una absoluta dejación o omisión, o una voluntad ya tácita o declarada de decir, te los dejo a ti. Eso no debe interpretarse así. Entonces, a partir, por ejemplo, de la asistencia social, verificar, ¿no es cierto?, esa disfuncionalidad y qué puede haber provocado esa disfuncionalidad en la decisión de la madre de esa. Desde el punto de vista psicológico médico, determinar, ¿no es cierto?, la posibilidad de justificar por qué razón María actuó de esa manera. Y miren que otro dato del caso no menor es a dónde se va a vivir. Ojo, porque si se fuera a vivir a un lado, pues con sus amigos, ¿no es cierto? Que se yo, con un tercero, ¿no? Claro, es otro insumo que nos diría, oiga, acá parece que algo está mal. No. Ella, ante el hecho de violencia, busca refugio en sus padres. Eso nos indica que en realidad pueda, en el caso concreto, establecerse una situación en la cual buscaba protección. Entonces, discernir que sus hijos no los quiere tener bajo su cuidado y todo lo demás, no parece de todo adecuado. Desde el punto de vista del educador, esta situación conlleva a un análisis también desde la perspectiva del hijo, ¿no? De los hijos, mejor dicho. ¿Cómo así? Puede verse en la entrevista con los hijos, ¿no?, en los cuales ellos puedan narrar la sistematicidad o el dinamismo de las relaciones familiares. ¿Cómo era antes? ¿Cómo se produjo al momento de la violencia y desde cuándo viene suscitándose esta, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cómo viene después de esa separación ya de hecho de los padres. Esto yo sí creo que es una pauta muy importante desde el punto del educador social, porque va a conllevar a extraer una dinámica familiar y si en su caso está equivocada, las razones del porqué, y también el momento posterior. Esto quizás sea el mayor insumo hacia la persona que va a decidir si fuera judicial. Y si fuera extrajudicial el tema a través de la mediación o la conciliación, el educador tendría el rol de poner a conocimiento de las partes este tipo de dinámica, en qué han fallado al momento de establecer esas relaciones familiares y cómo es que esto pudiera solucionarse hacia un régimen de tenencia, hacia un régimen de visita. Miren ustedes el rol que aquí se requiere de estos profesionales, ¿no es cierto? En realidad es analizar la situación, verificar el conflicto, ver la relación familiar, el dinamismo familiar y proponer, ¿no es cierto?, algún tipo de solución o proponer información que nos permita ir hacia una situación de solución, ¿no? Bien, vamos ahora hacia ya el post-conflicto, ¿no es cierto? Después de esta situación conflictiva, lo que ha pasado son los deseos, decíamos, e intereses propios de cada uno. Jorge entonces no desea, o desea que María, no desea, perdón, que María retorne a su hogar, ¿no? Y miren que haya una situación de alejar a la madre del entorno, no solo del entorno conyugal, sino del entorno familiar.
y decir, tú te fuiste y ya no regresas. Fíjense que esa sea una primera reacción lo más natural, no lógica, sino natural de una persona con todos los insumos que nuestra sociedad pues establece, ¿no? Situaciones de machismo, situaciones que quizás que explican una pertenencia aún de la mujer respecto de la figura masculina, ¿no sé? Entonces todo eso tiene que ser apreciado pues por el multidisciplinario. La decisión de María posterior también es importante, ¿no? A verificar si solamente fue por protección, pero después quiere restablecer alguna relación con los hijos, eso tendrá que ser establecido a través del psicólogo, sobre todo el asistente social y el educador social, ¿no? La indisposición sí es una situación que hay que tomarlo con bastante cuidado, como decía. ¿Por qué? Porque el indisponer ante los hijos al otro progenitor tiene dos aspectos sustanciales. Uno, en el ámbito de la solución al conflicto. Vamos nosotros a tener entonces una problemática de verificar cuán válida o no resultan las versiones de los hijos. Y ahí miren ustedes la importancia de la principalidad. Porque nosotros, los jueces o los conciliadores o los mediadores que tengamos la formación jurídica, de a poco vamos adquiriendo, ¿no es cierto?, los conocimientos, las técnicas que los educadores, los psicólogos tienen para ello. En el supuesto, si nosotros nos valemos de ese conocimiento, de esa experiencia que ustedes tienen al momento de discernir, pues parece que las cosas pueden fluir de una manera mucho más natural. Entonces, en lo procesal, ahí tenemos el primer impedimento. ¿Cuándo sí o cuándo no se puede valorar este tipo de versiones? Pero eso finalmente, hacia lo que lo informen los especialistas, y el juez tiene ahí una función evidentemente valorativa, ¿cierto? No vincula totalmente, pero claro, son opiniones valederas, certeras, que es un insumo importantísimo hacia el juez. El juez tendrá que valorar ya luego los hechos con la parte pericial y luego la aplicación de las reglas jurídicas para poder discernir finalmente qué es lo que va a decidir, ¿no? Finalmente es la opción o la solución que va a determinar. Lo segundo es la parte sustantiva, que quizás es lo que a mí más me puede preocupar, ¿no? Porque esa indisposición entonces habla de un quebrantamiento total ya de la relación familiar. Y ese quebrantamiento no solo queda en relación padre-hijo, o padre, no, entre cónyuges, ¿no? Sino que se traslada a la relación padre-hijo o madre-hija. Es decir, ya no solamente ha fracasado el dinamismo familiar de la relación conyugal entre los dos, sino también viene fracasando los medios o canales de comunicación y relaciones que deben existir entre los padres y los hijos. Y ahí sí trastoca, creo yo, situaciones que van a impedir luego una formación adecuada, una formación normal. Porque entonces a partir de ahí los hijos ya no ven a los dos como autoridad, sino que los ven a los dos como personas en conflicto, donde no hay un liderazgo determinado, no hay quien fije reglas, no hay quien fije las pautas, y las decisiones parece que ya salen desde la perspectiva del adulto y van hacia la perspectiva de los hijos. Aquí tiene que ver mucho una circunstancia recurrente que se ha presentado en muchos de nuestros procesos o conflictos de familia, ¿no? Y es que a veces, cuando este conflicto familiar se comienzan a satisfacer los caprichos de los hijos, como un medio de comprar, ¿no es cierto? Si tú dices que vas a estar bien conmigo, tienes esto. Si tú vas a decir que no quieres estar con tu mamá, te voy a dar aquello, y al revés también funciona, ¿no? Entonces, esto en lo sustantivo, vean ustedes, que es lo que a mí particularmente más me preocupa, porque conllevaría ya no solamente un aspecto valorativo del juez, que eso finalmente es la labor del interdisciplinario y el juez cómo lo soluciona, sino al quebrantamiento de pautas básicas de crianza en la relación padre-hijos, lo cual sí es mucho más complejo, porque a partir de cómo lo restablecemos, ya no solamente es cómo restablecer el conflicto entre los dos, tiene cómo se agrandó el problema. Eso es lo que se quiere evitar en procesos de tenencia y visitas, que la solución convenga no solamente hacia la solución legal de verificar quién los cuida de hecho y cómo los visitas, no. La finalidad última de este régimen de tenencia y visitas está en restablecer las relaciones familiares en la mayor medida de lo posible. Y si quizás ya la relación entre los esposos es irreconciliable, bueno, quizás no sean buenos esposos, pero que luego del conflicto se conviertan en buenos o mejores padres de lo que eran antes. Ahí está, creo yo, el reto en este tipo de participación, ¿no? ¿Cómo termina? Ya para ir terminando la primera sesión, vamos a ver ya el aspecto técnico, ¿no? Desde la mirada del educador, ¿cómo se aportaría entonces? Desde la mirada del educador, ¿no? Podríamos ver nosotros, primero determinar qué es lo que originó, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hecho que ha originado ese conflicto que vamos a hacer? Que no la materia evidentemente es tenencia y visitas. ¿Qué originó el hecho? La separación de ambos padres. La causa de esa separación, a partir de ahí se viene una mayor tecnicidad
en cuanto al abordar ello, ¿no es cierto? En este caso el tema de violencia. Habrá que analizar el dinamismo familiar, habrá que tener entrevistas con ambas personas, padre, madre, hijos, ¿no es cierto? En este caso Jorge María y sus dos hijos, para empezar a recrear la dinamicidad de las relaciones familiares antes, al momento del conflicto, y lo principal, luego del conflicto. Luego, sobre todo, va a ser el insumo mayor porque va a decir cómo voy a intervenir para restablecer las relaciones familiares, considerando ya que el perito ha ido hacia una situación de diagnóstico de esas relaciones familiares post-conflicto. Luego, además, el educador tendrá que participar en la situación de veracidad, ¿no es cierto?, de las versiones de los niños o las situaciones concretas de los niños, para permitir el descartar o aceptar o reconocer la validez de lo que ellos nos digan. Aunque esto sí va de la mano con el aspecto psicológico. Es muy frecuente que en casos de procesos de tenencia, el juez, cuando recabe la declaración de los niños, lo haga en presencia del psicólogo forense. El psicólogo forense que, claro, no solamente va a mediar las preguntas que se le pueda realizar y el modo de estas preguntas, sino también con todo el acervo anterior que se entiende y estudió la dinámica familiar, para permitir también al juez orientar algún tipo de soluciones, interrogantes o incidencias que puedan producirse en las tomas de esas declaraciones. Vean ustedes aquí la importancia entonces. Ahora, culmina con la solución a la decisión, finalmente que es un insumo, si es extrajudicial, se aportó para que se solucione, de pronto va a venir un tema de solución a ello, la tenencia de pronto con María, porque no solamente por ser víctima, sino de pronto el problema del padre en el conflicto como agresor, así que no sea una figura de todo idóneo, ¿no? Entonces, es por los hijos con María. Si la relación no está del todo quebrada, vamos a ver hacia el régimen de visitas, que también la visita es otro tema que se discute mucho en día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la forma de las visitas, ¿no? Solamente es en el hogar materno, puede haber extracción de los hijos del hogar materno, el tiempo, si es que eventualmente puede ser más de horas, días, por ejemplo. En vacaciones puede ser extraído del hogar materno e ir hacia otro lado, viajes, por ejemplo. Todo este cúmulo de posibles soluciones se dan, pero se va a dar en mérito de la situación que informa el multidisciplinario, ¿no es cierto? Si es muy probable que las relaciones familiares se estén restableciendo, claro, pensar en que de pronto las visitas no solamente se restrinjan a un domingo, sino de repente de viernes a domingo, ¿no? Las vacaciones de medio año, que esté 4 o 5 días con el papá, las vacaciones de fin de año, que esté un mes completo con él, dependiendo de su carga laboral, por cierto. Vean ustedes que aquí sí la labor del equipo interdisciplinario es mayor, porque puede que la situación distinta de cada problema lleve pues a distintas soluciones. Y de eso se trata en los procesos y casos de familia. No tomar decisiones homogéneas y únicas para todo, ¿no? Sino analizar en concreto la situación de la familia. Vean ustedes entonces aquí este tipo de problemática, este tipo de situación en la cual se puede participar, coadyuvar con una opinión técnica, ¿no es cierto?, los factores que hemos nosotros explicado, para proponerle al juez alguna fórmula, ¿no? El informe técnico sí puede ir con una opinión del psicólogo forense o del educador diciendo pautas concretas. Quizá no el régimen determinado, pero sí es mejor que se queden con María por estos factores. Violencia del padre, un mejor dinamismo de la madre antes del conflicto, situaciones extrañas post-conflicto de los hijos que desean o tienen una ansiedad de ver por la figura materna. Miren que esto, si es informado, influye en la decisión que vaya a tomarse. Y respecto de las visitas, la forma como mejor se dinamiza y se restablece la relación familiar. Bien, estos son entonces los supuestos de intervención en caso de tenencia y visitas. Ya posteriormente vamos a analizar los siguientes temas. Gracias.